Bueno, llegamos a las propiedades de los límites. Entonces, las que vamos a demostrar son esta de la suma, esta de un límite de una constante por una función, se puede sacar la constante por fuera. Y el próximo video vamos a tratar de hacer la de la multiplicación y la de la división. Entonces, todas estas tienen un método más o menos similar. Vamos a primero ver que aquí tenemos dos funciones, f y g, donde están definidas en un intervalito, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ese típico intervalo centrado en x sub 0, que tiene amplitud 2, ese símbolo que siempre se me olvida cómo se llama, delta. Uno en este caso para la primera función y el otro tiene amplitud delta 2. Puede ser un número un poquito más grande o un número un poco más pequeño, pero uno de esos dos puede tener un intervalito más pequeño que el otro. Ese es el dominio mínimo en el que la función tiene que estar definida. ¿Puede estar definida en un dominio más grande? Sí, pero no importa. Tiene que estar definida en ese como mínimo. Y vale los números reales. Estamos trabajando con funciones de números reales. Así que bueno, vamos a empezar esta demostración. Y primero notemos todo lo que sabemos. Démosle nombre a las cosas. Acá tenemos que calcular el límite de f y el límite de g. Entonces vamos a poner que el límite de f es a y que el límite de g es b, cuando tienden a x sub 0. Ya conocemos eso. Entonces, recordemos lo que significa eso. Significa que, dado un epsilon mayor que 0, un número cualquiera mayor que 0, podemos encontrar un intervalito de largo, en este caso, de largo 2 delta 1, donde si yo introduzco valores de x en ese intervalito, mi función va a estar moviéndose entre a más epsilon y a menos epsilon. Eso es lo que significa. Dado ese epsilon, puedo encontrar un delta 1. Y bueno, esto también me dice que dado el mismo epsilon, porque yo puedo elegir el mismo para las dos funciones, voy a encontrar, y acá tiene que ser otro delta porque no necesariamente va a ser el mismo porque las funciones son distintas, un delta 2 en el que la función g va a estar dándose vuelta la ordenada, digamos. Una vez que uno evalúa la x, va a estar dándose vuelta entre b más epsilon y b menos epsilon. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Siempre es definir otro delta, otro número, que va a ser el mínimo entre esos dos deltas. ¿Por qué? Porque así, cuando ocupemos este delta, que es el mínimo, va a satisfacer o va a implicar que pasa esto y pasa esto al mismo tiempo. ¿Se fijan? Porque supongamos que tenemos las dos funciones graficadas en el mismo gráfico. En el intervalo grande, por ejemplo, restringimos la g y en el intervalo chico restringimos la f. Entonces, en el intervalo chico no solamente vamos a restringir la f, sino que vamos a restringir la f y la g al mismo tiempo. Por eso ocupamos el intervalo más chico, porque me permite restringir las dos funciones. Así que eso es lo que estamos haciendo. Dado ese epsilon, existe un delta 1 y un delta 2, pero nosotros definimos ese delta como el mínimo entre los dos. Por tanto, existe ese delta, que ya lo definimos que es el mínimo, en el que si nos damos un valor de x en ese intervalito de ese delta, que es el intervalo más chiquitito, podemos concluir ambas cosas. ¿Cierto? Súper bien. Y ahora viene un truco. Porque ya tenemos esto, podemos concluir ambas cosas. Pero ¿de qué nos sirve esto? ¿Cómo lo podemos ocupar para probar esa propiedad ahí? El truco está en poder pensar qué es lo que nosotros tenemos que probar. Y fíjense que lo que nosotros tenemos que probar es que esta función f más g tiene que tender a más b. ¿Se fijan o no? ¿Y cómo noto eso? Fíjense que acá en este valor absoluto tengo la función f más g y acá tengo el L, el límite, ¿se fijan? Que sería a más b, que sería el límite de este y el límite de esto sumado. Entonces, esto es lo que yo tengo que demostrar que es menor que epsilon. Si yo muestro que esto es menor que epsilon, estoy diciendo que esta función va a tender a A más B, que sería el límite de eso más el límite de eso. Entonces, hagamos eso. Y acá, lo único que uno tiene que hacer es ir viendo de dónde puede ir sacando más información poniendo esto de otras maneras. Por ejemplo, nosotros tenemos esto y esto, entonces esto hay que usarlo en algún momento. Entonces construyamos f de x menos a y g de x menos b. ¿Cómo podemos construir estas dos cosas que ya sabemos que son verdad aquí?
Bueno, el f con el menos a y el g con el menos b. Ahí está. Entonces, esto que está acá es igual a esto. Lo único que hice fue los cambié de orden. No hice nada más. Pero ahora yo sé, por mi desigualdad triangular, que fíjense que esto que está acá es mayor que esto que está acá. Porque acá están separados, ¿cierto? El valor absoluto lo separé en una suma de valores absolutos. Y siempre va a ser más grande la suma de valor absoluto que el valor absoluto de la suma. ¿Cierto? Porque acá estos se podían disminuir uno al otro. Ya vimos esa propiedad en uno de los videos anteriores. Vela por si es que no te acuerdas. Y ahora, yo por ejemplo podría decir que yo quiero llegar a que esto es más chico que epsilon. Yo quiero llegar a que esto es más chico que epsilon. Entonces, ¿cómo tendría que ser este y cómo tendría que ser este para que sea más chico que epsilon? Porque si yo llego a que esto es más chico que epsilon, llegué a que esto es más chico que epsilon, que es lo que yo quería. Entonces podríamos decir que ese, por ejemplo, es menor que epsilon medios y que este también es menor que epsilon medio. Pero, ¿eso es truco? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde salió eso? Entonces, por esto es un truco, porque nosotros... Miren lo que voy a hacer ahora, para que vean. Esto sería muy conveniente. Entonces, ahora yo miro lo que tengo antes. Y voy a poner acá. Voy a sacar este de acá, miren. Saco ese epsilon mayor que 0. Saco ese epsilon mayor que 0. Saco ese epsilon. Saco ese epsilon. Saco ese epsilon. Y saco ese epsilon. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner aquí arriba, dado epsilon mayor que 0. ¿Cierto? Si yo me doy un epsilon mayor que 0, ¿cierto? Yo sé que también epsilon medios también es mayor que 0. Y voy a poner aquí, dado epsilon mayor que 0, para epsilon medios existe un delta 1 tal que sucede esto, donde mi función es menor que epsilon medio. Eso es verdad, porque yo puedo restringir mi función en el epsilon que yo quiera, tiene que ser mayor que 0. Y acá puedo hacer lo mismo. Dado epsilon mayor que 0, y acá pongo, bueno, una vez que ya tengo ese epsilon mayor que 0, para epsilon medios, que también es mayor que 0, existe un delta 2, bla 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 bla, tal que mi función es menor que epsilon medio. Por tanto, esto aquí es menor que epsilon medio y es menor que epsilon medio. ¿Se fijan? Es el truco. Es como primero recordar todo lo que tenemos, intentar hacer algo y ver qué es lo que necesitamos al final y después alterar lo que está al principio para que nos calce al final. Entonces, fíjense. Ahora que yo sé que esto es verdad, tengo esto acá, es igual a esto acá, esto es menor que esto, y ahora miren, yo sé que este es menor que epsilon medios, ¿cierto? Y yo sé que este es menor que epsilon medios, por tanto todo esto es menor que epsilon medio más epsilon medio, y esto es igual a epsilon. Entonces, ¿qué es lo que logré demostrar? Dado epsilon mayor que 0, pudimos encontrar un delta tal que esto es menor que epsilon cuando mi x está en ese intervalito. Con eso lo que demostramos finalmente es que el límite de f de x más g de x es a más b. Pero yo sé que a era el límite de f de x y b era el límite de g de x. Entonces ahí demostramos esa cuestión de ahí. ¿Cómo anda con el tiempo? Oh, ya ocupé los 10 minutos, así que voy a hacer este ahora, paro el video y lo sigo haciendo.